Bien, entonces vamos a empezar conociendo las ecuaciones que representan algunas de las aplicaciones, ¿sí? Estas ecuaciones se conocen como ecuaciones clásicas. Bien, la primera de ellas se conoce como ecuación unidimensional de calor. Esta ecuación unidimensional de calor se representa por una constante K multiplicada por la segunda derivada parcial de U en X igual a la parcial de U en T. K es una constante positiva que se conoce como coeficiente de calor, ¿sí? O coeficiente de difusividad. Básicamente, lo que esta ecuación representa, se llama ecuación de calor, ecuación de calor. Lo que esta ecuación representa, o lo que esta ecuación estudia, es cómo cuál es el comportamiento de la temperatura de una varilla delgada, ¿sí? Tenemos nosotros una varilla, ¿sí? Delgada, ¿sí? Entonces, es el flujo de calor unidimensional, es decir, nosotros tenemos que dentro de esta varilla se va a estar dando un flujo de calor de acuerdo a las condiciones, ¿sí? La varilla va a tener una dimensión dada, generalmente va a ir de 0 a L, y los extremos de la varilla se van a encontrar o vamos a tener nosotros distintas condiciones para ella. Puede ser que se encuentren a una temperatura constante, ¿sí? O a una temperatura cero, dependiendo de lo que tengamos, ¿sí? Entonces, la superficie de la varilla, es decir, la parte curva de esta varilla está aislada, quiere decir que no se va a estar escapando calor a través de la superficie. Y la varilla tampoco está generando calor internamente, ¿sí? Es una varilla homogénea, quiere decir que está construida de manera, o su densidad y su masa pues son constantes, ¿sí? Y entonces la constante K, que es lo que les decía ahorita, pues se va a referir a la conductividad térmica. Va a tener que ver entonces con el material con el cual esté construida esta varilla, ¿sí? Entonces, lo que la variable dependiente U, en este caso U de X, T, lo que me va a representar es la temperatura de la varilla, ¿sí? En cualquier posición X de la varilla, o sea, que esté entre 0 y L, y en cualquier tiempo, ¿sí? Esto es lo que representa esta primera ecuación. Y pues las condiciones de esta ecuación o para este sistema pues van a depender precisamente de las condiciones de la varilla, de la temperatura de sus extremos y de la temperatura inicial dentro de ella, ¿okay? La siguiente ecuación que vamos a estar estudiando se conoce como ecuación de Laplace. Perdón, no, la ecuación de onda, lo siento. Esta ecuación se representa como a cuadrada por la segunda derivada parcial de u en x igual a la segunda derivada parcial de u en t. Esta se llama ecuación de onda. ¿Sí? En este caso, a cuadrada es también una constante positiva. ¿Qué significa o qué representa entonces esta ecuación de onda? Bueno, en este caso vamos a tener nosotros una cuerda. Y esta cuerda va a estar fija por sus extremos. La cuerda tiene también una longitud L, ¿sí? Y esto es así como que el estado de reposo, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros es una cuerda flexible. La cuerda es homogénea, quiere decir entonces que su densidad va a ser constante, ¿sí? Luego, vamos a tener cierto desplazamiento que se va a dar en esta cuerda y este desplazamiento va a ser una vibración. Entonces, vamos a tener nosotros que al darle un pulso a esta cuerda, la cuerda va a empezar a vibrar.
Y puede vibrar así de manera senoidal o puede vibrar como así, ¿no? En ondas, en una sola onda. En este caso, entonces, lo que va a describir la variable dependiente u, es decir, u de x, t, al resolver nosotros la ecuación diferencial, lo que vamos a estar haciendo es encontrar la ecuación, ¿sí? O vamos a, sí, bueno, sí, vamos a encontrar una función de movimiento de la cuerda. Entonces, esta función lo que nos va a decir es, después de que la cuerda empiece a vibrar, o más bien, va a empezar a vibrar la cuerda y nosotros vamos a poder estudiar esa función de vibración. Es decir, si es una onda senoidal, si es una onda exponencial, ¿sí? Es cómo va a estar vibrando la cuerda dadas ciertas condiciones. ¿Sí? En este caso, la variable a cuadrada tiene que ver con las condiciones físicas de la cuerda. A cuadrada tiene que ver con la densidad de la cuerda sobre la tensión con la cual está sujeta. Eso es densidad sobre tensión. ¿Sí? Piensen ustedes en una guitarra. O sea, las cuerdas de una guitarra tienen el mismo largo, pero producen sonidos diferentes al hacerlas vibrar por la densidad que tienen, porque no todas son iguales, y por la tensión, es decir, al apretarlas o al aflojarlas, pues se afinan, ¿no? Y entonces esta tensión o esta fuerza que las sujeta, pues produce una vibración específica para cada nota musical, ¿sí? Entonces, eso es básicamente a lo que se refiere este tipo de ecuación, ¿sí? Es la ecuación de onda que va a representar el movimiento de una cuerda que está sujeta por sus extremos. ¿Sí? Bien, y la tercera ecuación que vamos a estar estudiando se conoce como ecuación de Laplace o Laplaciano. ¿Sí? Laplaciano es un operador, y esto se conoce como ecuación de Laplace. Esta ecuación es la segunda derivada de u en x más la segunda derivada de u en y igual a 0. Esta ecuación se puede representar también, como les digo, con un operador que se conoce como laplaciano. El laplaciano se representa como un delta o un triangulito invertido, ¿sí? Y entonces este operador se aplica a la variable u. Como la variable u en este caso depende de x y y, lo que este operador significa es que se va a derivar dos veces en cada variable y esas derivadas se van a sumar. Entonces, esto sería parcial de u segunda parcial de u en x más segunda parcial de u en y igual a así. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta ecuación de Laplace, la ecuación de Laplace lo que va a representar es la temperatura en estado estacionario. Fíjense que en este caso la ecuación o la, ¿cómo se llama? Vale, se me fue. Sí, la ecuación diferencial, o más bien, la variable dependiente, aquí la u, no depende del tiempo, depende únicamente de x y de y, ¿sí? Entonces, como no depende del tiempo, no nos está interesando la temperatura conforme el tiempo transcurre. Solo me interesa la temperatura en un estado, es decir, en un solo momento, pero en dos dimensiones. Entonces, lo que la ecuación de Laplace va a determinar es la temperatura en estado estacionario de una placa bidimensional. Esta placa bidimensional va a tener dimensiones en X de 0 a, le voy a poner A, de 0 a A y en Y de 0 a B. ¿Sí? Entonces es una placa que mide A por B. La placa, sus dos caras, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo, van a estar aisladas. Quiere decir que no va a estar perdiendo temperatura por ahí. Pero sus lados verticales y sus lados horizontales
si se van a encontrar a una temperatura dada. 0, lo voy a poner aquí también 1 y aquí el 2. ¿Okay? Entonces, cuando los lados verticales y horizontales de la placa se encuentran a cierta temperatura, lo que nosotros queremos encontrar es la temperatura de esta placa en cualquier punto, sin que el tiempo transcurra. Sí, o sea, el tiempo no va a estar transcurriendo, no va a haber intercambio de calor. Lo único que queremos hacer es encontrar la temperatura en estado estable. Quiere decir que en el momento en el que nosotros fijamos las temperaturas de nuestros lados verticales y horizontales, en ese momento vamos a medir la temperatura en cualquier punto de la placa. Y eso es lo que nos está representando la ecuación de Laplace. ¿Ok? Luego, cada una de estas ecuaciones debe de estar sujeta a ciertas condiciones, que son precisamente las que me van a describir el sistema y que son las que me van a ayudar a resolverlo. Perdón. Estas condiciones se conocen como condiciones iniciales o condiciones de frontera, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de condiciones, las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Las condiciones de frontera se van a referir pues, precisamente a las fronteras de nuestros sistemas. Entonces, cuando estemos hablando nosotros de la varilla, pues las fronteras van a ser sus dos extremos, ¿sí? Cuando estemos hablando nosotros de la cuerda, las fronteras son también los extremos de la cuerda que están sujetos o están libres o qué está pasando con ellos. Y cuando estemos hablando de la placa, pues las fronteras van a ser sus cuatro lados. ¿Sí? Hablando de las condiciones iniciales, estas condiciones son cuando t es igual a 0. Entonces es el momento en el que estamos nosotros iniciando la medición, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando t es igual a 0, se van a presentar ciertas condiciones, ya sea la temperatura inicial de la placa, o ya sea la posición inicial de la cuerda, ¿sí? Y la temperatura inicial de la varilla, lo siento, o la posición inicial de la cuerda, incluso también la velocidad inicial de la cuerda, ¿sí? En el caso de la placa, es decir, la ecuación de Laplace, no tenemos condiciones iniciales porque la variable no depende del tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso solamente vamos a tener condiciones de frontera. Vamos a tener dos tipos de condiciones, hablando de las condiciones de frontera. Cuando nosotros tenemos una condición de este tipo, ¿sí? Recuerden que recuerden que U depende de X y de T, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una condición de este tipo, es decir, X vale 0, lo que estoy haciendo es hablar del primer extremo de la figura o del sistema que esté estudiando, ¿sí? Entonces, cuando hablo de la condición U de 0, t, estoy hablando del primer extremo, es decir, donde estoy empezando a medir ya sea mi varilla, mi cuerda o mi placa, ¿sí? Y cuando tenga una condición del tipo U de L, T, pues estoy hablando del otro extremo. Es decir, si mi varilla tiene una longitud de L, pues entonces en este punto X vale L. Entonces estoy hablando del otro extremo de la varilla. Si mi cuerda tiene una longitud de L y este punto es 0, pues entonces este punto es L, y entonces al hablar de la condición U de L, T, estoy hablando de este extremo de la cuerda. ¿Qué está sucediendo con él? ¿Sí? Y lo mismo sucede con la placa, ¿no? O sea, si la placa tiene un ancho de L, entonces al hablar de la condición U de 0, L, estoy hablando de la temperatura en este lado vertical de la placa. ¿Okay? En este caso, vamos a manejar nosotros condiciones de frontera homogéneas. ¿Sí? Quiere decir que las condiciones de frontera van a estar igualadas a 0.
¿Qué significa que las condiciones estén igualadas a cero? Bueno, en el caso de la varilla, quiere decir que la temperatura en los dos extremos va a ser cero. En el caso de la cuerda, quiere decir que los dos extremos de la cuerda van a estar sujetos, van a estar fijos. Y en el caso de la placa, pues quiere decir que las dos caras horizontales también van a estar a 0 grados. ¿Sí? Estamos manejando condiciones de frontera homogéneas porque es lo que nos va a permitir utilizar el método de separación de variables para resolver nuestros sistemas. ¿Sí? Entonces es importante aquí saber que vamos a ver este tipo de aplicaciones con condiciones de frontera homogéneas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Existe otro caso también en el que las condiciones de frontera pueden seguir siendo homogéneas, pero no son una variable lineal. En ese caso, puede suceder lo siguiente, que tengamos nosotros u de x de 0, t igual a 0 y u de x de L, t igual a 0. ¿Sí? Aquí lo que está sucediendo, o sea, lo que está representando estas condiciones, ¿sí? Al estar derivadas, es una razón de cambio. Recuerden ustedes que la derivada representa un intercambio, una razón de cambio, una variación, ¿sí? Entonces, si yo digo que en la frontera, vamos a hablar, por ejemplo, de la varilla, ¿sí? Vamos a hablar de la varilla aquí. La varilla parece todo menos una varilla. Ok. Entonces tenemos nosotros nuestros dos extremos, el extremo en 0 y el extremo en L. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que U representa la temperatura, ¿sí? Y aquí estoy diciendo que la derivada de U es igual a 0, entonces quiere decir que no hay un intercambio de temperatura en este extremo. Lo mismo sucede acá, ¿no? O sea, la derivada de U en el punto L es igual a 0, entonces quiere decir que no hay un intercambio de temperatura en el otro extremo. No quiere decir que estén a 0 grados como en el caso anterior, sino que al derivarse lo que se me está representando es que no se está dando un intercambio de calor y por lo tanto no hay una variación en la temperatura. ¿Qué significa eso o cómo lo puedo interpretar físicamente? Que los extremos están aislados. ¿Sí? Entonces tienen algún tipo de aislamiento, no tienen una temperatura específica, pero en ese punto no va a haber intercambio de calor y por lo tanto no hay variación en la temperatura. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa en términos de la ecuación de calor. Igual lo mismo sucede con la placa. O sea, si tenemos nosotros nuestra plaquita, ¿sí? Y tenemos condiciones que están derivadas, entonces significa que en el punto 0 y en el punto L de las X, es decir, las dos caras horizontales, si tenemos condiciones que están derivadas y son iguales a 0, entonces quiere decir que en ese caso mis dos lados mis dos lados verticales están aislados. No están a una temperatura 0, como en el caso anterior, sino que en ese punto o a lo largo de toda esa cara de la placa no se está dando un intercambio de calor. ¿Sí se entiende? Ok. Y por último, pues vamos a tener las condiciones iniciales, ¿sí? Y vamos a tener condiciones iniciales de acuerdo a cada problema que estemos nosotros abordando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ecuación de calor, nuestras condiciones de frontera, pues ya sabemos que pueden ser U de 0, T igual a 0 y U de L, T igual a 0. ¿Sí? En el caso en que no están derivadas. Y son ecuaciones, son condiciones, perdón, homogéneas. Entonces, estas son las de frontera. La condición inicial, entonces, me debe de decir, si ya supe cuál es la temperatura en los extremos de la varilla, ahora lo que necesito saber es cuál es la temperatura en el cuerpo de la varilla, ¿sí? O sea, en el resto de ella.
para saber entonces cuál va a ser la temperatura en todo esto, ¿no? Entonces, la ecuación inicial, perdón, la condición inicial aquí va a ser es u de x, 0. Recuerden que habíamos dicho que las condiciones iniciales son en el tiempo igual a 0. Y esta condición inicial me tiene que dar una temperatura, ¿sí? Esta temperatura puede ser una temperatura constante o no, pero al final lo que me tiene que dar es una temperatura inicial para el cuerpo de la varilla. ¿Sí? Yo juro que hice una llave. Bien, entonces esta sería la condición inicial. Y eso corresponde a las condiciones, ahora sí completas, tanto de frontera como iniciales, de la ecuación de calor. ¿Qué va a pasar con la ecuación de onda? La ecuación de onda. Bueno, ya dijimos que ahí nuestras condiciones de frontera también van a ser condiciones homogéneas, ¿sí? De L, T. Entonces, estamos hablando de las de frontera. Para hablar de la ecuación de onda, recuerden que lo que nosotros tenemos pues es una cuerda que está vibrando, ¿sí? En este caso, la cuerda que está vibrando debe de tener dos condiciones iniciales. La primera, la primera condición, u de x, 0, lo que me va a dar es una posición inicial. Posición. ¿Sí? Es decir, cómo está la cuerda respecto a su posición de equilibrio. Si está en la posición de equilibrio, entonces quiere decir que es una recta, ¿no? O sea, que es igual a 0 esta condición porque está en equilibrio. Pero si no está en la posición de equilibrio, si yo la levanto, si yo le doy un pulso, si yo la jalo, ¿sí? O sea, si ya estaba vibrando previamente y luego llego y le doy más movimiento, pues entonces la posición inicial de la cuerda va a ser una función, ¿sí? Entonces, que yo tengo que determinar de acuerdo a lo que me esté planteando el problema. Y la otra condición inicial que va a tener la cuerda es su velocidad. 0 igual a g de x, velocidad. ¿Okay? Entonces puede que la cuerda parta del reposo, quiere decir, imagínense que de la guitarra, yo levanto la cuerda, ¿sí? Quiere decir que su posición ya no es la de equilibrio, pero la cuerda no se está moviendo, no tiene ninguna velocidad. A partir de una posición distinta a la de equilibrio, la suelto y entonces empieza a vibrar y empieza a sonar, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener la velocidad inicial. Fíjense que esta condición está derivada parcialmente respecto a t, porque estamos hablando de una velocidad, ¿sí? Esta velocidad inicial puede ser 0 si es que parte del reposo o puede ser distinta de 0 si es que ya se estaba moviendo, ¿no? Entonces, estas serían las condiciones de frontera e iniciales para la ecuación de Ohm. Yo tendría que determinar, de acuerdo a cómo esté planteado el problema, pues, cuál sería la longitud de la cuerda, cuál sería su posición y su velocidad inicial, ¿sí? Y por último, para la ecuación de Laplace, bueno, en ese caso dijimos que todas nuestras condiciones iban a ser de frontera, porque no tenemos condiciones iniciales. Pero ahí vamos a tener condiciones para las fronteras en X, es decir, para las caras verticales, que dijimos que eran u de 0, y igual a 0 y u de L, y igual a 0, siempre y cuando no estén aisladas, ¿no? Entonces, en estas son para X, o las caras verticales. Y entonces también deberíamos de tener condiciones para nuestras caras horizontales, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a asumir que nuestra placa tiene una medida horizontal, perdón, tiene una medida vertical. Entonces, tenemos una condición para u de x, 0, es decir, la base, ¿no? O sea, la cara horizontal, pero que está así como que abajo.
Entonces ahí pues vamos a tener nosotros una temperatura inicial. Esta temperatura puede ser o no igual a 0, pero ahí está. Y vamos a tener otra condición para la otra cara vertical, ¿sí? O sea que sería como que la base superior. Lo voy a poner aquí B, ¿sí? Y tendríamos otra temperatura. Igual, puede ser 0 o puede ser distinta de 0, pero es lo que tendría. Y estas entonces serían las condiciones para Y, o en otras palabras serían los dos lados horizontales de la placa. ¿Vale? Entonces, con esto, muchachos, o sea, el conjunto de la ecuación diferencial con cada una de las condiciones, pues se va a ir planteando un sistema, el cual vamos a ir resolviendo utilizando el método de separación de variables y vamos también a aplicar, para que lo vayan buscando ahí en sus apuntes, vamos también a aplicar soluciones en serie y para ello pues vamos a emplear lo que son las series de Fourier o las series de senos y de cosinos. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta entonces con esto? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien.